tardes a todas. Hoy vamos a hablar del Museo de Farmacia Hispana. Es un museo que pertenece a la Complutense. La Universidad Complutense tiene 18 museos en total dentro de sus facultades. Hay uno por ejemplo, de medicina forense, dentro de medicina, bueno, hay varios, ¿no? Así. Y dentro de la universidad, lo que es la facultad de farmacia, pues ahí al entrar a la izquierda, ¿eh? Al final del pasillo, nos encontramos con mirad, este es el hall de la universidad y aquí, yendo hacia la izquierda, nos encontramos con el museo. Aquí vemos ya vitrinas donde vemos botes antiguos de farmacia, que pertenecen también a la colección del museo y están aquí dispuestas. Podemos ver también desde aquí, veis las aulas abiertas en los que aquí están ya en clase, ¿no? O sea que, bueno, ya sabéis que tiene mucha vida la facultad. Bueno, pues este museo, ¿veis? Está aquí dentro. Esta es la puerta y hace visitas guiadas, ¿vale? Hace una al día, normalmente es para grupos concertados, que hay que solicitarlo con muchísima antelación. O sea, el día 15 de septiembre abre la agenda y tú escribes un mail y yo lo hice y me dieron la fecha para marzo. O sea, que está muy solicitado. Pero individualmente una puede ir y preguntar si puede entrar dentro de ese grupo. O sea, si hay cupo, porque ahora hay límite de personas, pero normalmente sí te dejan entrar con un grupo que haya, ¿vale? Así que bueno, está muy bien. Mirad, es así. O sea, te encuentras un museo que parece que viajas en el tiempo hacia los años 50, ¿veis? Porque está expuesto de la manera en la que se exponían los museos antiguos, ¿no? Mucha vitrina, muchos objetos. O sea, aquí no hay almacenes, sino que la gran mayoría de las cosas están a la vista y están colocadas por temáticas, o sea, por los vidrios, las porcelanas, ¿no? Así. Bueno, venga, vamos a verlo. Hay un cuadro en el museo que está representado Rafael Folch. Este señor fue el fundador del museo. Él estudia farmacia en la Universidad de Barcelona y viene a Madrid como ayudante del doctor de la antigua Facultad de Farmacia. Esto hay que remontarse, claro, él viene en 1915 a Madrid y la Facultad de Farmacia estaba en el centro, en lo que es la calle Farmacia, esquina Hortaleza, entre Hortaleza y Fuencarral. Ahí estaba, ¿no? Al lado de la sede que hay ahora del COAM. Bueno, pues ese edificio aún hoy en día se ha mantenido para la farmacia, porque es la Real Fábrica, o sea, ¿qué digo? La Real Academia de Farmacia. Pero luego vamos a ver que la universidad se va a trasladar a la Complutense, ¿no? Pero hay que esperar unos años. Bueno, él empieza a trabajar ahí, en aquella facultad antigua que os digo, y va a trabajar como profesor de historia de la farmacia y de hecho consigue la cátedra. Va a ser la primera cátedra de la historia de la farmacia que se dé de esta asignatura, ¿vale? O sea, va a ser el catedrático y desde el principio él va a tener mucha inquietud en cómo enseñar su asignatura, porque cuando viaja a ferias, a congresos de farmacia, mejor dicho, bueno, pues él observa que en otras universidades internacionales, pues están surgiendo museos de farmacia, ¿no? Y entonces piensa que puede ser una buena idea traer aquí y hacer aquí el museo. Pero un museo con carácter docente. Es para que sus alumnos puedan comprender mejor cómo es la historia de la farmacia, ¿vale? Luego más adelante, en los años 90, o sea, en 1990, se abrirá al público, pero su origen fue solo para la profesión de estudiar farmacia y, y para ver cómo ha ido evolucionando
lo que era el boticario, de boticario a farmacéutico, y también la evolución del medicamento. ¿Vale? ¿Cómo va a hacer este museo? Pues veréis, por un lado, va a generar una colección de todo el instrumental farmacéutico que se va quedando viejo de la universidad, ¿no? Instrumental de vidrio, pues le dice a sus compañeros, mira, no lo tires, si está pasado de moda ya, pues dámelo que lo guardo para el museo. Y con eso empezó haciendo, ¿no? Luego va a luchar mucho para conseguir que su asignatura, que es Historia de la Farmacia, se convierta en una asignatura práctica o también se llama asignatura de laboratorio. ¿Y esto en qué le beneficia? Pues es un tema importante porque va a ganar económicamente, porque a las asignaturas de laboratorio se les da un presupuesto que es más elevado que a las teóricas. Entonces, con el presupuesto que le dan, con el sobrante, aparte de lo que necesita para pues, dar las clases, bueno, pues con ese dinero se va al rastro y compra todo lo que encuentra relacionado con la farmacia. También va a escribir a todos los farmacéuticos de España diciéndoles que está haciendo un museo y que valoren lo que es la historia del oficio, que valoren las cosas que se tienen en las boticas y que en vez de venderlas a anticuarios, pues que la donen al museo. ¿Vale? Entonces, la gran mayoría de las cosas son o compras o donaciones de farmacias de toda España. Así va fundando su colección. En el antiguo edificio empieza esa colección, ¿vale? En la antigua facultad esa que os decía que estaba en el centro, y es en 1927 cuando se pone en marcha el proyecto de la ciudad universitaria. Es en época de Alfonso XIII. Bueno, ahí se crea una junta constructora. En la junta va a haber 30 catedráticos que dicen a los arquitectos qué es lo que necesitan, ¿no? O sea, los asesoran para explicarles que para las aulas qué es lo que necesitan para que luego los arquitectos pues, puedan hacer mejor las aulas, ¿no? Y dentro de esa junta está Rafael Folk, ¿vale? O sea que él intervino desde el principio y participó en que cuando nace esta nueva facultad de farmacia va a haber aulas, va a haber oficinas, laboratorios y también va a haber el museo, ¿vale? O sea, ya desde el principio está pensado que hay aquí un museo porque él estuvo ahí en esa intervención. Bueno, en los años 30 tiene ya este museo, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que se da la guerra civil en el 36. Entonces, lo que fue la ciudad universitaria fue frente de guerra. Entonces, los edificios que se estaban construyendo o que acababan de ser terminados, pues tuvieron muchísimos desperdicios e incluso tuvieron que rehacerse en muchos casos, ¿no? Entonces, esta Universidad de Farmacia se tiene que rehacer y se inaugura ya por fin el edificio en 1944. Él va a hacer la mudanza de toda esta colección que ha ido creando y es en los años 50 cuando se inaugura el museo. O sea que tarda como 8 años entre que va trayendo las cosas, lo va organizando y ya lo abre. ¿Vale? Lo que os decía, que lo que vemos es cómo se exponía en los años 50, porque no lo han tocado desde entonces. Está organizado por temáticas, por materiales. Bueno, este señor lo abre en el 50, pero en el año 51 se jubila, ¿vale? O sea que solo va a estar muy poquitos años de director y en el año 54 gana la cátedra de Historia de la Farmacia Guillermo Folk, que es su hijo. Y bueno, lo gana por oposición y entonces el que es el catedrático de Historia de la Farmacia es también el director del museo, ¿vale? Entonces, bueno, él va a ser el segundo director, el hijo. El hijo va a hacer cosas importantes porque va a hacer el inventario de toda la colección, la va a aumentar bastante,
va a conseguir que los sótanos se conviertan en museo y bueno, pues sigue con el tema, ¿no? De intentar comprar y conseguir donaciones. Bueno, el hijo fallece y viene otro tercer catedrático, que es Javier Puerto, que le dieron, por lo visto, un premio de investigación de la Comunidad de Madrid el año pasado y se jubiló el año pasado. Y ahora hay otro cuarto, ¿vale? Solo por conocer, que se llama Antonio González Bueno y es el director de este museo y catedrático. Venga, pues entonces vamos a ir viéndolo, que está muy bien, ¿vale? Mira, dentro están recreadas las boticas antiguas, ¿vale? En algunos casos recreadas y en otras han traído totalmente la botica. Mirad, aquí vemos botica de Gilbert, ¿vale? Bueno, pues esta es una botica que han traído. Pertenece a Antonio Gilbert, que es un boticario de 1788, o sea, del siglo XVIII, que funda su botica en Tarragona, en un pueblo que se llama Torredembarga. La funda en 1788 y, bueno, por lo visto va pasando de descendencia en descendencia, pero llega un momento que ya no hay descendiente. Entonces, es en 1945 que la familia vende la botica y la vende por 18.000 pesetas. ¿Vale? Entonces, ¿quién la compra? Pues la va a comprar Rafael Folk, ¿vale? Y la va a traer aquí. Mira, nos metemos, o sea, está recreado de tal manera que tú entras por esta puerta, ¿vale? Y te metes y así es, ¿no? Es súper bonito. Todo el mobiliario antiguo y todo lleno de botes. Mirad. Bueno, esta está un poco fea, pero es que no había luz. O sea, todo esto son con flash porque se había fundido la luz. Pero por eso sale un poco borroso. Pero veis que está todo organizado con botes. Bueno, pues mirad, os voy a describir cómo es una botica antigua, ¿vale? Esta botica es del siglo XVIII y consta de dos partes. Vamos a verlo así. Lo que vemos es como cuando entras de nuevo y te encuentras esto que es la botica, ¿vale? Y tiene dos mostradores, que son estos pequeños, en los que estaría el boticario que te pregunta qué necesitas, ¿no? Y lo que hay de atrás, a través de esta puerta, es la rebotica. La rebotica es un espacio de trabajo, donde realmente es donde el boticario se va atrás con la receta que has traído, porque es imprescindible tener una receta del médico en el siglo XVIII, y entonces el boticario va detrás y en la rebotica él coge todas las cosas que pone en la receta y te fabrica el medicamento. ¿Vale? Entonces, por lo visto, la rebotica es un lugar muy interesante en los pueblos, bueno, y en Madrid también, pero allí, dentro de la rebotica, a veces se dan tertulias o reuniones se llaman las tertulias de rebotica, donde se juntan las fuerzas vivas de los pueblos. O sea, va el cura, el médico, el boticario, el alcalde y hablan sobre temas, ¿no? Mirad, tan importante es que, por ejemplo, en Madrid, en la botica de la calle Montera, en el siglo XIX, se forma una tertulia de esa rebotica y en esa tertulia van a hacer lo que es la Real Academia de Medicina. ¿Vale? O sea, la idea de formar una Real Academia de Medicina surgió ahí, en una de esas tertulias detrás. Entonces, como os digo, que tiene ahí un carácter importante, ¿no? Bueno, también, mirad, aquí hay como una puerta, ¿veis? Luego, o sea, cuando entras aquí, ahí hay una cortina, pero no hay nada detrás. O sea, solo han recreado esta parte que vemos, ¿no? Pero si lo normal es que aquí abres y habría el salón de la casa del boticario. Porque el boticario tenía obligación
hasta principios del siglo XX, tuvo obligación de vivir dentro de la botica. ¿Para qué? Para atender a las urgencias. ¿Vale? Si alguien llegaba en cualquier momento, él podía huir y abrir la puerta. De hecho, las celosías estas es que dan a un piso superior a las habitaciones de arriba, donde duerme el boticario. Y entonces así, pues está alerta. La casa del boticario puede estar o a un lado, o arriba, o detrás, pero siempre juntas y comunicadas por dentro. Bueno, los botes. Mirad, todos estos botes que vemos, ¿no? Bueno, lo voy a poner aquí, que se ve mejor. Los botes, este conjunto de botes se llama botamen, ¿vale? De bote, botamen. Es un botamen farmacéutico. Y este en concreto es de estilo de Bañoles, de un pueblo de Gerona, o sea, de Cataluña, que se llama Bañolas, que lo hacen de cerámica sobre fondo blanco y está pintado a mano, en el que hay lazos azules, unas hojas y unas flores, y dentro, o sea, que eso va formando óvalos, y dentro hay una inscripción en latín, que se trata del nombre científico del medicamento o de la sustancia en concreto que se necesita. ¿Vale? Está en latín, que es el idioma científico. La forma puede ser alargada como esta o puede ser más redonda, así, más gordita, ¿no? Si es alargada, la cintura es estrecha. ¿Vale? ¿Para qué? Para facilitar el agarre del bote. Y entonces, si es así, se llama albarero. No, albaredo. ¿Vale? Y cuando son más anchas se llaman orzas, por lo visto. ¿Vale? En casa, por ejemplo, tenemos un albaredo como este, que sería la famosa botella de Colacao, que es alargada y que la zona de la cintura es estrecha también. ¿Vale? Por ejemplo. Así que bueno, si no tiene ni forma de albaredo ni orza, entonces se le llama bote. ¿Vale? Esas son las dos particulares, pero si no, en general se llama bote farmacéutico. Bueno, hay algunos que pueden estar en blanco, porque a lo mejor son de repuesto. Ese sería el bote de repuesto. Luego las tapas. Fijaros, las tapas, estas son más lujosas, porque son tapas de madera o de latón, ¿vale? Pero lo normal, lo normal es que sean con papel, que se cojan hojas de libros, que se haga un recorte redondo, ¿vale? Y luego con una cuerdecita se tapa, o sea, de una manera como muy sencilla. Si estas son así de latón, es que son más lujosas, ¿vale? Bueno, por lo visto, estos botes se compraron en otra botica de Bañoles, ¿vale? O sea, lo que vemos aquí es la botica de Gilbert, pero los botes no son los de Gilbert, porque esos se habían perdido. Los botes son de otra botica del señor Ferrer, que es otro boticario, del pueblo de Bañoles. Eso es. Bueno, ¿qué hay dentro de esos botes? ¿Vale? ¿Cómo se trabaja aquí en esta botica? Porque todavía en el siglo XVIII no hay sustancias químicas. Todos los principios activos se incorporan a partir del siglo XIX, cuando la revolución industrial. Por tanto, ¿qué se encuentra dentro de estos botes? Pues se encuentran cosas que tenemos de la naturaleza. Por ejemplo, puede haber semillas, flores, hojas, raíces, salvia. Habría menor proporción de sustancias animales, pero también puede haber, ¿vale? Porque los animales no se destinaban al alimento, sino que se conservaban con una cierta magia,
sea, podía haber cuerno de unicornio, ¿no? Rasurado de ciervo, cosas así, que tenían algo de mágico, que a lo mejor no tienen ninguna propiedad, o sea, que a lo mejor no cura nada, pero se lo creen, ¿no? Se creen. Ahora lo veremos, que hay mucha magia también. O también a veces puede haber veneno, ¿vale? Cosas que tengan veneno. Y eso, mira, es que en estas de aquí que tienen ahí una manchita negra, eso en verdad, o esta, son como una arañita pequeña. Y eso quiere decir que estos botes contienen algo que es un veneno y que hay que tener cuidado, ¿vale? Eso es. Venga, pues, ¿cómo se hacía aquí? Pues eso, como os decía antes, ¿no? Tú llegas con la receta del médico, que es obligatorio. En la receta del médico aparece la fórmula magistral, o si es más personalizado porque es algo muy concreto para el paciente, pues el preparado, ¿vale? O sea, va ahí escrito lo que se necesita hacer. Entonces el boticario entra en la rebotica, coge la hierba tal, la otra no sé qué, los polvos no sé qué, lo machaca, lo hace y te da el remedio, el preparado medicinal o remedio, ¿vale? Si el farmacéutico, bueno, esto es de broma, pero si no entiende la letra o si tiene dudas o si piensa que se equivoca el médico o lo que sea, ¿no? Él puede recurrir a un libro que es el libro de la farmacopea, que es un libro muy importante, que es el compendio de todo. O sea, que ahí viene, por ejemplo, cómo preparar un ungüento para no sé qué. Pues en la farmacopea te pone las proporciones exactas, las cosas de las que se componen cada medicamento, para qué valen, cómo elaborarlo, ¿vale? Y aunque, o sea, necesitan obligatoriamente la receta del médico, pero la farmacopea está hecha por el médico, ¿vale? Entonces los boticarios, en cierta medida, estaban considerados como en una categoría un poco inferior, porque eran simplemente artesanos. O sea, ellos fabricaban algo que decía el médico tal y como decía el médico, ¿no? No tenían estudios reglados. Hay que esperar hasta el siglo XIX en el que empieza a haber colegio o facultad de farmacia, ¿vale? Y esto es importante porque va a cambiar todo, ¿vale? Entonces, ¿cómo se forma un boticario? Los boticarios se forman con una formación práctica. Ellos, por ejemplo, entran en prácticas en una tienda de otro boticario más antiguo, más mayor, que le enseña durante 4 años cómo se fabrican las cosas. Y después tiene que pasar un examen elaborado por un tribunal de médicos, ¿vale? Que se llama protomedicato. Protomedicato. ¿Vale? Entonces, una vez ya con su examen aprobado, entonces ya puede abrir su botica. Esto os estoy hablando de cómo funcionaba hasta el siglo XIX, ¿vale? De cómo funcionaba en el siglo XVIII, por ejemplo. Por tanto, hay un tema importante que para hacer valer la profesión de boticario y que no sean solo artesanos, se hacía de tal manera que se decoraba muchísimo las boticas para hacerlas más lujosas. ¿Por qué? Porque si estás así en un espacio lujoso y bien ordenado, parece como que eres más que un artesano, ¿no? Entonces, esto le daba como, o sea, era una manera de reclamar la importancia del oficio y equipararlo con otra profesión sanitaria, ¿vale? O sea, que les daba prestigio si tenían una botica bonita así, ¿no? Y bien ordenado. Visualmente era un reclamo. Así que, bueno, muy, muy bonitas las hay, ¿vale? En el escaparate, mirad, no se ve mucho, pero aquí en el escaparate hay un retrato y hay otro en el otro lado, ¿vale? Se trata de Galeno y ahí, ¿cómo se llama? Hipócrates, ¿vale? Mirad, os lo voy a poner aquí.
Primero, también tenemos dibujitos, normalmente en las boticas, de la diosa Igea, ¿vale? Que aquí os he traído el cuadro de Rubens, que mirar cómo está sujetando la serpiente y cogiendo, echando un poquito gota a gota del veneno de la serpiente. Venga, bueno, pues ¿quién es Igea? Igea es la diosa, una diosa griega que es sanadora. De ella viene, bueno, se puede llamar Igea o Igeia, así con Y como más griego, ¿vale? De aquí viene la palabra higiene de ella, ¿vale? Bueno, ella era una diosa que elaboraba los medicamentos que le decía su padre. ¿El padre quién es? Bueno, una cosa, ella y su hermana. La hermana es Panacea, que también la vemos igual, con la serpiente y la copa. Y Panacea significa la que todo lo cura, ¿vale? O sea, esta es la hermana. Igeia y Panacea. Y el padre, ¿quién es el padre? El padre es Asclepio, dios de la medicina, ¿vale? Este hombre simbolizaba pues lo que era la medicina, o sea, el conocer de los medicamentos, ¿no? ¿Qué significa estas cosas que llevan de la serpiente, ¿no? Que es tan importante porque es el símbolo de la farmacia. Mirad, aquí también otro de Asclepio, también sale con la serpiente, o por ejemplo este tipo de cosas, ¿no? Que aparecen en muchas farmacias, la serpiente enrollada en la copa. Incluso en la universidad de farmacia, cuando llegas en el hall, esta es la foto que os he hecho, que hay. O sea, es el dibujo de la serpiente y la copa, ¿vale? Bueno, pues Igea o también el padre siempre se le representa con una mano sujetando la serpiente y con la otra la copa. Y lo que están haciendo es verter el veneno de la serpiente en la copa, en su justa medida o proporción. Lo vemos muy bien en este, ¿no? En el de Rubens, que ves cómo cae gota a gota. ¿Por qué? Porque dosificándolo, ese veneno de la serpiente, conseguimos una sustancia medicinal. Pero si nos pasamos es veneno, o sea, hay que tener mucho cuidado. Por eso es ese punto de dosificar, ¿no? Que eso es lo importante que hacen los farmacéuticos o, bueno, los boticarios entonces. Así se resume un poco la capacidad del boticario de jugar con las sustancias más o menos peligrosas, sustancias de la naturaleza, ¿vale? Con las que elabora sus remedios medicinales. Ese es el significado realmente. Luego, ¿por qué siempre también aparece Hipócrates, que es el médico griego, o Galeno, ¿vale? Que es el médico romano? Muchas veces aparecen estas imágenes dentro de las boticas antiguas. ¿Por qué? Porque a ellos dos, tanto en Grecia como en Roma, les debemos los adelantos, ¿no? De lo que es la medicina. ¿Por qué? Porque ellos en tiempos, o sea, Hipócrates en el tiempo griego y Galeno en el tiempo romano, explicaron que las enfermedades no es un castigo de los dioses. O sea, que el hombre debe de intervenir en la cura y que no es necesario simplemente implorar a Dios para que le cure, sino que la enfermedad se cura, se puede curar, ¿no? A lo mejor no, pero se puede curar. Y esto es algo muy revolucionario, porque es un pensamiento moderno, ¿no? O sea, no es que sea el Dios el que te ha castigado, sino que es algo que no funciona dentro de ti, una enfermedad, ¿vale? Aquí tenemos a Galeno y estos inventaron la teoría de los humores, ¿vale? Que va a estar vigente durante muchísimos siglos. Consiste en dividir el cuerpo en cuatro tipos de sustancia, o sea, en cuatro tipos, ¿no?
Por un lado las húmedas, por otro las frías, por otro las calientes y las secas. Entonces, se dan cuenta que el equilibrio de todas estas significa que estamos sanos. El desequilibrio es una enfermedad. ¿Vale? Y entonces, según qué tipo de desequilibrio, hay unas enfermedades u otras, ¿no? Hay varias. En sus tratados nos explican que hay que volver a equilibrar el cuerpo. Si, por ejemplo, tenemos un exceso de temperatura porque tenemos mucha fiebre, hay que bajar la fiebre con una hierba, con lo que se pueda. Es la teoría de los humores. Y, por cierto, que sepáis que de aquí viene la palabra o la expresión de qué mal humor tienes, ¿eh? Porque estás como mal, estás desequilibrado. O las palabras melancolía, colérico, ese tipo de palabras también vienen de estas teorías de ellos, del desequilibrio. Bueno, pues veis que esto es un museo que se aprende muchas cosas. Mirad, aquí esta vitrina es la más especial porque es como la vitrina mágica del museo. Hay que trasladarse en el tiempo mucho antes de la llegada del método científico. O sea, siendo médicos o boticarios y que nuestras herramientas pues son nuestras manos y nuestros ojos, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacían los médicos, los curanderos antiguos, ¿no? Pues experimentaban con la naturaleza y llegaban a conclusiones, a veces acertadas y otras inventadas, ¿vale? O sea, que también se mezcla lo que es la magia, las creencias, y entonces aquí vemos estos simples que tienen esa parte mágica que se ha pensado que hacía cosas y en verdad a lo mejor no hace nada, ¿vale? Entonces, mira, tengo otra foto por aquí. A ver, que tengo otra foto más cerca. Ojos de cangrejo, por ejemplo, ¿no? Pues estos ojos de cangrejo son calcificaciones de cal que se van formando en los cangrejos. Pues se utilizaba, se pensaba que tenía propiedades curativas. Esa que es más roja de atrás es sangre de drago, o sea, del drago, de lo que es es un extracto del árbol de drago, la raíz, ¿vale? Que se cree, bueno, y que tiene propiedades cicatrizantes. Puede haber musgo de Córcega, que, bueno, que no tiene ninguna propiedad, pero se creían que tenían, ¿no? Entonces aquí había mucha mezcla entre creencias y realidades. Los insectos, a ver, ¿dónde están? No, creo que debe estar por aquí estos botes. Luego ya me dirás. Son las cantáridas. Las cantáridas son unas moscas que producen cantaridina, ¿vale? Entonces, cogemos las mosquitas, las ponemos en un mortero, las machacamos, las pulverizamos y se las damos a los varones y ese polvo de cantáridas tiene cantaridina, ¿vale? ¿Y eso qué produce? Produce que inmediatamente se le abren las vías urinarias y les provoca una erección, ¿vale? O sea, que es la Viagra antigua. Dicen que Fernando el Católico muere de exceso de cantáridas, ¿vale? Y de aquí también es curioso esto porque de aquí se dice la expresión de echar un polvo, porque si te echaban un polvo es que te daban a consumir ese polvo de cantáridas. O sea, que fijaros de dónde nos vienen las expresiones que se usan tanto. Bueno, botecitos, ¿vale? Hay todo tipo de botecitos que puedes meter ahí, pues, o sea, botecitos para comprimidos, para cápsulas, son formas de dosificar los medicamentos.
hasta la llegada de la Revolución Industrial del siglo XIX era totalmente distinto, ¿no? Antes se podían dar ungüentos o jarabes o una infusión de hierbas o un emplasto o cataplasma, por lo visto, ¿vale? Pero hay que esperar al siglo XIX para tener las píldoras y todas las pastillas. Entonces, seguimos. Estas pelotas, estas bolas, que se llaman piedras pequeña o grande, ¿vale? Es la piedra bezoar. En verdad, esto es el cálculo estomacal de un rumiante, una especie de bola de pelo que se le ha quedado dura dentro del estómago. Pero es muy ligera, no pesa nada y es como la piedra pómez, ¿vale? Como muy ligera y porosa. Si abrimos al animal en siglos pasados, ¿vale? Abrimos al animal y le encontramos esa cosa extraña, pues pensamos que tiene algún tipo de poder mágico. Entonces pulverizamos la piedra BCOR y la usamos contra antídoto contra venenos. No tiene propiedad ninguna, pero se lo creen, ¿vale? Entonces, bueno, este tipo de cosas pues ha evolucionado, pero fijaros de dónde sacaban las ideas. Mira, todo lo que hay. Estrellas de mar, víboras. Mirad, cornamentas. Esto que vemos aquí abajo, las cornamentas. Puede haber cuernos de alce o cuernos de ciervo, ¿vale? Como este, cuerno de ciervo. Pezuñas de arce, estas son las pezuñas de arce. Bueno, pues claro, si nuestra herramienta principal es la observación de la naturaleza, o sea, es nuestros ojos y observamos la naturaleza, nos damos cuenta que hay animales que tienen más fuerza que otros y los que tienen mucha fuerza tienen cuernos. Entonces pensaron que la fuerza reside en el cuerno. Entonces se hace rasurado del cuerno y se lo toman. O sea, eso lo mezclan en polvos y luego lo toman. Y se creen que te da fuerza. La pezuña del arce. Uy, la pezuña del arce, pues también se dan cuenta que el arce, pues es un animal que tiene mal de altura. O sea, que cuando sube la montaña le entran temblores y se pone como si tuviera vértigo. Y entonces se sienta y se calma poniéndose la pata trasera en el oído. Entonces, cuando observaban eso, pensaban que la pezuña de esa pata tenía propiedades mágicas o calmantes. Y entonces se rasura la uña y se utiliza para, pues por ejemplo, para curar la epilepsia o cosas así. Y no funciona, ¿vale? Pero se lo creen. Este cuerno de aquí delante, este cuerno de aquí, cuerno de unicornio. Se vendía en las boticas hasta el siglo XVIII. Mirad, así, te podías encontrar algo así. Una figura de unicornio con su cuerno, ¿vale? Larguísimo. ¿Y esto qué es? Porque el unicornio ya sabemos que no existe. Bueno, pues se contaba que los unicornios eran unos animales muy escasos, eran ariscos también, y era muy difícil cazarlos. Hacía falta colocar mujeres vírgenes con los pechos al aire, así desnudas, para que se acercara el unicornio. Y a poder ser, lo bueno era que se colocaran estas mujeres cerca de los ríos o lagos para que viniera el unicornio. Entonces, al ver las mujeres vienen y luego al ver el agua bebe y entonces al meter el cuerno dentro del agua purifica la zona. ¿Vale? Y entonces decían que el cuerno purificaba. ¿Y qué se vendía? ¿Qué es esto? Porque, bueno, pues parece un cuerno de unicornio, la verdad, según lo que se cuenta la tradición, es que eran así, estriados, ¿no? Bueno, pues esto es algo que existe realmente. Es un diente, es un colmillo,
¿vale? Pero no es de unicornio, sino que es del animal marino, el narval, ¿vale? El narval es una ballena gigante que tiene este diente que le sale por la boca y es un tercio de su tamaño original. O sea, es un tercio de lo que mide todo su cuerpo. Estos animales viven en zonas polares. Entonces, él va nadando y utiliza este diente para ir rompiendo el hielo y salir a la superficie, ¿vale? Entonces, los machos luchan entre ellos con el diente. Y entonces llegaron a pensar que este diente era cuerno de unicornio, pero bueno, igual era medio venta, un poco mintiendo, ¿no? Que esto era cuerno de unicornio. Bueno, más cosas. Estas mujercitas de aquí, estas señoras son muñequitas de diagnóstico, muñecas de diagnóstico, empleadas en consultas de médicos de culturas en las que la mujer no se puede desnudar y entonces para decirle al doctor, pues mire, es que me duele aquí, ¿pero dónde? Pues mire, me duele aquí. Entonces le señalan la muñequita la parte exacta de donde le duele y así el médico pues ya le puede tratar, ¿vale? Luego, este tipo de frascos son, o así, son lacrimatorios romanos, ¿vale? Este tipo de cosas, para sacar las lágrimas y de meterlas en un recipiente y poder hacer colirios. O sea, bueno, se hacía de todo. Luego vemos la tierra sellada. Estas tierras son arcillas. Se pensaba que era muy buena para la peste, para combatir la peste, ¿vale? Luego, ¿qué más? Mirad, esto de aquí, puchera de Riaza. Esto es un medicamento de fórmula secreta que inventa un boticario segoviano en el siglo XIX, que es de Riaza. Y ya lo hace sin seguir instrucciones de ningún médico, ¿vale? Él lo inventa. En el prospecto nos dice cómo hay que dosificarlo y que tiene propiedades contra las fiebres intermitentes, ¿vale? Propias como la malaria. Entonces, efectivamente te quita, te palia la fiebre. ¿Pero por qué? Porque contenía quina, la quina, ¿vale? La quina hacía que te bajaba la fiebre. Bueno, ¿qué pasó con este tipo de cosas que son medicamentos de fórmula secreta? Es que curaban todo, ¿vale? Entonces había muchos y muchos engaños, porque a veces te decía, te cura la fiebre y también el reuma y también el no sé qué, no sé cuántos. Y bueno, pues al final había mucho fraude. Entonces, ya en la segunda mitad del siglo XIX es cuando se decide que hay que poner obligatoriamente en el prospecto la composición del medicamento, qué es lo que lleva exactamente, ¿vale? Y además hay que poner unos análisis que hayan certificado que esta composición que has escrito es correcto, ¿vale? O sea que eso fue un adelanto y eso evitó que hubiera medicamentos de fraude. ¿Qué más? La tierra, la Triaca Magna. Mirad, aquí, que estaba por aquí. La Triaca, que es donativo del doctor Colomer. La Triaca, esto de aquí, la víbora, ¿vale? Esto fue considerado la panacea por excelencia que lo curaba todo. Se utilizó desde el siglo II antes de Cristo hasta 1950, que es cuando se prohíbe. Se utilizó siempre, lo que pasa es que era muy cara, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hasta el siglo XVIII solo se fabricaba en Venecia y además se hacía la producción de triaca, se hacía una vez al año, ¿vale? Estaba compuesto por 200 simples, o sea, 200 cosas, ¿no? De origen exótico. Por ejemplo, una de los simples era la víbora, que tenía que ser víbora hembra
no preñada, ni pequeña ni grande, ni joven ni vieja, la que tenía cantidad justa de veneno, ¿vale? O sea, una víbora muy concreta. Por eso esto era tan caro y tan difícil de conseguir. Pero ¿qué es lo que tenía de propiedades esta triaca que realmente lo curaba todo? ¿Vale? Porque es que realmente lo curaba todo. Pues lo que tenía es que tenía opio dentro. Y entonces eso es lo que hacía que te calmaba, pero no es que te curara, sino que te calmaba. Se utilizaba para todo. O sea, que veis que hay cosas interesantes ahí en este museo. Bueno, seguimos. Luego, nos vamos a las paredes. Mirad, hay muchas cosas, ¿veis? Es que está colocado, pues eso, como en los museos antiguos, ¿no? Hay cuadros, aquí se me ha quedado un poco cortado, pero es un cuadro de la Inmaculada Concepción, anónimo, del siglo XVIII. ¿Y por qué? Porque es la patrona de la farmacia, la Inmaculada Concepción. También está este cuadro que es de San Cosme y San Damián, que están con un enfermo. Y a veces aparece también dentro del cuadro una imagen de la Virgen. Ellos son los patrones de la medicina. La Inmaculada es la patrona de la farmacia y ellos dos son, bueno, patrones de medicina y de farmacia también, ¿vale? Mirad, aquí hay una foto más cerca. Bueno, y aquí vemos, os he traído otro grabado que no está ahí, pero para entenderlo bien, porque mirad, a San Cosme y San Damián, eh, ellos son, ellos viven antes de, o sea, viven en el siglo IV después de Cristo. Y después de muchos martirios, pues mueren, ¿vale? Entonces se les hizo santos. Se les suele representar con cosas de ciencia, objetos de ciencia que aquí llevan, ¿veis? Como, bueno, la palma y estos utensilios, ungüentos, tipos que curaban, ¿vale? También a veces llevan como unos botes en los que están observando el color de la orina, que en un recipiente de vidrio. Que esto fue importante porque mirando el color de la orina se podía determinar las enfermedades, qué tipo de enfermedad. El otro a veces lleva una espátula o una cajita de simples medicinales. Bueno, más bien aquí, ¿no? Lo que os estoy contando tiene que ver aquí, cómo tiene ahí la orina y la espátula en el que lleva los simples medicinales. Y muchas veces, como en este caso, aparecen con un enfermo al que se le vemos la pierna. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Mirad, pues que le han quitado la pierna al negro que está tumbado en el suelo, le han cortado la pierna para ponérsela al blanco, porque el blanco han tenido que amputarle la pierna y fíjense cómo se la han quitado al esclavo y se la han puesto. Entonces el enfermo tiene aquí la pierna blanca y negra. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque ellos dos, San Cosme y San Damián, se les atribuye que fueron los primeros que hicieron un trasplante de toda la historia. Y bueno, pues así de macabra es la cosa, ¿no? A ver. Luego, mirad, otro cuadro que también se ve eso, ¿no? Como vemos la pierna negra y la pierna blanca y abajo la pierna blanca. Luego hay una cosa interesante aquí que son cuadros en los que vienen las notas y calificaciones de los primeros alumnos de farmacia. ¿Vale? Entonces viene pues todo esto, las notas y por ejemplo aquí, quién se matriculó, en qué disciplina y tal. Y entonces vienen las letras. Por lo visto la S es sobresaliente, la B es bien y luego la M es medio y la C es corto. ¿Vale? O sea que cuando se dice lo de que es cortito es porque tiene una mala nota. Así, esas cosas. Bueno, hay fotos de una antigua botica también,
que esta no la tienen aquí, pero hay fotos. Y vemos cómo están aquí representados Galeno e Hipócrates y las dos diosas también de las que hablábamos. Aquí. Hay otra vitrina que ya es del siglo XIX, en la que vemos la publicidad farmacéutica, que se da el boom en el siglo XIX y en el siglo XX. Son medicamentos ya envasados, con nombres comerciales, con precinto, con el lugar de producción donde se han hecho. ¿Vale? Este tipo de medicamentos se llama específico o especialidad farmacéutica. Son viejos, pero se parece más a lo que hoy compramos hoy en día, ¿no? Como las pastillas del doctor Scholl, ¿no? O sea, bueno, eso, o cualquier cosa de ese tipo. En el siglo XIX está la revolución de la farmacia, propiamente dicha, ¿vale? Que llega con la revolución industrial y la maquinaria. Y porque se introducen esas sustancias químicas, que ya, bueno, pues ya está más organizada la cosa con las sustancias químicas, ¿no? ¿Por qué? Porque, mirad, a ver, esto es muy complicado. De la extracción de los principios activos, de la elaboración del medicamento, ¿vale? Si tenemos sustancias químicas y máquinas, y además surge esta industria farmacéutica, pues vamos a poder dosificar los medicamentos en cosas muy concretas, en comprimidos, en supositorios, en inyectables, cápsulas, óvulos. Y lo vamos a hacer con la dosis del principio activo, o sea, que todo va a tener la misma dosis, ¿vale? Antiguamente, cuando utilizábamos plantas y te decía el médico, le decía el boticario, tienes que usar 3 hojas de salvia, pues a lo mejor esas 3 hojas no tenían la misma cantidad del principio activo que otras siguientes hojas, ¿sabes? Porque no se puede ver cuánto hay de una cosa en un árbol o en otro. Pero con la química y con todos estos adelantos sí se pueden hacer dosis que son todas iguales. Y esto revoluciona todo, ¿vale? Y aparte que es mucho más sencillo. Eso. Así que bueno, otra cosa es que se deja de necesitar comprar receta para medicamentos, o sea, no se necesita la receta para comprar medicamentos de enfermedades leves. Cosas sencillas, dolores de tripa, bueno, reumas, cosas así, pues ya sin receta. Y ahí es donde surge toda esta industria de la publicidad de las farmacias. Por ejemplo, las juanolas, ¿no? No hace falta receta. Para la tos no hace falta receta. ¿Qué quiero? Pues si yo pongo aquí una imagen de que este jarabe tiene este ángel, da la sensación de que tiene poderes, ¿no? Que son mensajes muy subliminales, ¿no? Curo todo con la juanola. Curo la tos, la artritis, el reuma, las calenturas, las torceduras de tobillo, todo. ¿Vale? Y eso, claro, ya ahí, pues, demasiado. También productos de higiene, de estética, de complementos alimenticios, perdón, se empieza a vender en las farmacias. ¿Vale? O sea que, total, que por un tiempo en la farmacia empieza, o sea, el farmacéutico, o sea, perdón, el boticario se empezó a quejar porque decía, madre mía, estoy aquí vendiendo muchas cosas que no he elaborado yo. Y si algo de lo que vendo yo no cumple las expectativas, me van a echar a mí la bronca, ¿no? Entonces, durante un buen largo tiempo, el boticario no le gustaba o no se quería hacer responsable de estas cosas, porque esto no lo fabricaba él, sino que lo fabricaban ya en la fábrica. ¿Vale? Entonces, porque estaba protegiendo su negocio. ¿Vale? Venga, vamos a seguir. Bueno, hay más vitrinas en las que se ven todo tipo ¿veis? De utensilios, de redomas, de cucharas con la que elaborar estos medicamentos.
o estas cositas por aquí, que caen por aquí y se dosifican. Aquí vemos cómo tenían que ir los farmacéuticos. Esto ya es desde que existen los estudios reglados, cuando se matriculó, o sea, cuando ya se licenciaban, ¿no? Bueno, pues está la ropa del farmacéutico. Primero el juramento de los doctores de farmacia, la indumentaria, el birrete, ¿vale? La mufeta, creo que se llama, o mujeta, algo así, que es de color violeta, que es el color de la farmacia. Los guantes blancos, símbolo de pureza, con el anillo, porque están casados con la ciencia, ¿vale? Luego, una Santa Inmaculada también puede haber, o un rey, ¿no? O sea, escudos, símbolos, como unión a que es algo muy importante, vamos. ¿Qué más? Aquí vemos un libro que es la primera farmacopea de España, que es la Matritense, ¿vale? Mirad, de 1762, Matriti se llama. Aquí es donde se ponía todos esos información de todos los medicamentos en latín. La tenemos aquí en el museo. Bueno, luego hay de todo, ¿veis? Utensilios, balanzas de precisión, es que se levanta una compuerta, se manipula en pequeñísimas cantidades. Entonces, esto se necesitaban balanzas muy especiales porque eran cosas muy poco, pesaba poco. ¿Eh? Urnas que también se pesaban dentro de una urna para que el aire no nos vaya a distorsionar la medición, ¿vale? Todo este tipo de cosas, bueno, pues importantes también dentro del mundo de la farmacia. Microscopios también para estudiar las cosas. Todo, ¿veis? Ya que de cosas. Bueno, de todo un poco. Estas son las balanzas esas de precisión que van metidas dentro de vitrinas de cristal. Bueno, vidrio, ¿veis? Todo organizado de manera igual, ¿no? Los sifones, por si había que hacer aguas carbonatadas, así, un poco de todo. Y ahí, mirad, ahí hay unas puertas, ¿vale? Os lo enseño así para que lo veáis, que por ahí a la izquierda se ve una puerta, una entrada a una sala. Bueno, pues hay dos. A la derecha, esta es la de la derecha. Entras en una sala y estás entrando, que parece que estás como yendo al siglo XIV, ¿vale? Entras en una botica, mirad qué oscuro todo, ¿vale? Pues está recreado lo que podía ser un laboratorio de alquimista. Esto se hizo cuando se pone el museo, o sea, se hizo en 1948. Se recreó un sótano, porque antiguamente los alquimistas estaban en el sótano. Entonces tienes que bajar unas escaleras, entrar, en los techos son como cuevas, ¿veis? Y estar todo colocado como los antiguos lugares de trabajo de los alquimistas, de la época medieval o de principios del Renacimiento también. Rafael Folch, el fundador del museo, quería enseñar a sus alumnos la importancia que tuvo la alquimia en el desarrollo del medicamento, porque en la alquimia se encuentra el origen de la ciencia química, ¿vale? Bueno, esto me lo han tenido que explicar, os lo cuento muy sencillo, pero es muy complicado. Pero mirad, los alquimistas estaban siempre perseguidos, se consideraban que eran medio brujos, por eso trabajaban siempre en sótanos, escondidos. El objetivo que se conoce, que siempre decimos un alquimista, ¿qué hacía? Pues trata de transmutar los metales de menor valor, o sea, los metales no nobles, los quiere convertir en oro, ¿vale? También busca el elixir de la eterna juventud, la piedra filosofal. Bueno, pues todo eso dentro de una corriente que se llama la alquimia diatroclínica, ¿vale? Que era transformar la naturaleza en sustancias medicinales nuevas.
O sea, igual que transforman el cobre en oro, pues transforman cosas de la naturaleza en sustancias medicinales. Los alquimistas manejaban una filosofía, o mejor dicho, un pensamiento que era un poco mágico, estaba vinculado a la astrología, ¿vale? Por eso no les consideramos científicos, no son químicos, pero las técnicas que empleaban son parecidas, ¿vale? Mirad, siempre utilizando el fuego, ¿vale? Por eso vemos aquí que hay como una hoguera, ¿no? O sea, una chimenea con fuego. Y con estos aparatos que vemos aquí colocados en las baldas, hacían destilaciones o evaporaciones o calcinaciones, ¿vale? O sea, dentro de esos aparatos de vidrio metían las sustancias, lo ponían a un fuego muy bajo, muy bajito, y ese se va condensando el vapor hacia la zona de arriba y poco a poco nos va a ir dando gota a gota un elixir que es de esas sustancias. Es el elixir de la sustancia que ha metido. Entonces, bueno, pues esta manera es parecido a la química, ¿vale? Pensaban que en el proceso se transformaba la naturaleza. No se extraía nada, sino que se transformaba, ¿vale? Para ellos era algo mágico. Luego, ¿qué más? Por ejemplo, con las jarras estas se acelera la evaporación, ¿vale? Luego las redomas también. Mirad, estas cosas que vemos aquí colgadas, transparentes, son redomas, ¿no? Que son recipientes peculiares que guardan los aromas, los aceites, los alcoholes. Todo esto que vemos aquí son vidrios originales antiguos, ¿vale? Que son de la botica de Santo Domingo de Silos, que es una botica que está dentro del monasterio y que es del siglo XVIII. Bueno, esto lo usaban, se dice las brujas, ¿no? Pero realmente lo usaban las señoras curanderas, que con conocimiento de estas sustancias y de la evaporación, pues sacaban estos ungüentos, ¿no? Era un proceso muy lento, despacito, porque si no, no salía la gota. Vale, bueno, pues, ¿por qué tenemos esto aquí del monasterio de Silos y qué ocurrió con aquella botica del monasterio de Silos? Porque mirad, en Silos, bueno, estaba el monasterio y la botica. Y en el siglo XIX, con la desamortización de Mendizábal, pues se vende la botica y la compra un farmacéutico particular. Él se va a quedar con todo el mobiliario, pero los botes, bueno, y con los botes, perdón, o sea, compra todo, el mobiliario y los botes, ¿vale? Pero ¿qué va a hacer este señor? Es que fue una cosa muy curiosa, porque él compra todo y luego lo devuelve al monasterio. O sea, lo hizo para proteger el patrimonio. Lo compró y luego lo donó al monasterio. Entonces, si hoy vamos a Silos, podemos ver la botica, porque la compraron y la devolvieron, ¿vale? Solo algunas cosas se perdieron y por eso aquí tenemos esas redomas de cristal que son de Silos, ¿vale? Que, bueno, Rafael Folk las compra, se las compra a otro tercer farmacéutico, un bilbaíno. Bueno, en este tipo de lugares había animales así disecados, cocodrilos o lechuzas. ¿Por qué? Porque esto lo ponían en la entrada y era para alejar a los curiosos. Porque el curioso se acercaba, veía la cueva, veía los animales y les daba miedo y no entraban. También, mira, veis justo al lado de la puerta, por eso nos pone ahí el reptil al lado de la puerta. Mirad, en el techo de un cable cuelga un lagarto. Bueno, pues por lo visto esto es un homenaje a William Shakespeare, porque en la obra de teatro de Romeo y Julieta, Romeo va a comprar
la dormidera. Bueno, no me acuerdo cuál de los dos lo compra, pero compran el veneno ese, la dormidera, para quedarse dormido. Uno se queda dormido y luego el otro se cree que se ha muerto, pero solo está dormido, ¿no? Y ellos en la historia entran en una botica inglesa y la descripción de Shakespeare es que dice que en el dintel de la puerta tenía un lagarto, ¿vale? Y por eso aquí se ha puesto este lagarto, para recordar aquella botica de Romeo y Julieta. Espera, había búhos también, el búho es símbolo de sabiduría, porque es el que ve más allá en la oscuridad, ¿vale? Es un símbolo de lo que son los alquimistas, son precursores de muchas cosas, de adelantados de su época, ¿vale? Ven más allá de lo que se ve. Mirad, hay otra sala, ¿vale? Hay otra sala en la que nos encontramos todo esto. Esto no es una botica original, sino que es una copia de la botica, ¿vale? Es una copia de la botica que está en el Hospital de Tavera, en Toledo, ¿vale? A las afueras de Toledo. Justo cuando ves la puerta monumental de entrada, que pues a 600 metros de la puerta hay un edificio que es el Hospital de San Juan y dentro tenían esta botica, ¿vale? El hospital es del siglo XVI y el que lo llevaba era el cardenal Tavera, que es el hombre de confianza de Carlos V, ¿vale? Entonces esta se llama la botica del Hospital Tavera. Bueno, pues mira, lo pone aquí. Mira qué bonita. Esta farmacia es reproducción de la que existe en el Hospital de Tavera de Toledo. Fue costeada y regalada a esta facultad por el farmacéutico don Aurelio Gamir, habiendo sido instalada en este museo en el mes de julio de 1948 por el fundador, excelentísimo señor Rafael Folk y Andreu. Venga, pues entonces, resulta que, mirad, se hace esta copia, pero mirad, se hace la copia para la Exposición Universal de Sevilla del año 1929. En Sevilla, en todo lo que es la Plaza España, donde estaban los pabellones, ¿vale? Va a haber un pabellón que es de los laboratorios farmacéuticos, de Aurelio Gamir, que hace la copia. Entonces, él monta aquí en la feria, o sea, en la Exposición Universal, monta su laboratorio. Y para ponerlo bonito, copia el laboratorio de Tavera, ¿vale? De Toledo. Entonces, lo hace igual. Y hace la feria ahí, y ahí vende sus cosas. Y cuando termina la feria, dona al museo esta copia. ¿Vale? Dona todo esto, y lo dona todo. Las cajas, los muebles, todo. Así que, bueno, pues Rafael Folk, el fundador, pues está contento, ¿no? Imaginaros. Se recrea todo, se recrea el suelo, o sea, el suelo es igual que el que podemos encontrar en Toledo. Todo. Y mirad, el mueble que vemos es un mueble muy interesante, porque, bueno, aquí no hay botica y rebotica, sino que todo es lo mismo. ¿Por qué? Porque estamos en un hospital, ¿vale? Esto pertenece a un hospital de Tavera, en Toledo. Entonces, aquí no va a venir nadie a comprarte un remedio, sino que lo hacen para curar a los enfermos del hospital. Entonces, tienen una sala muy grande y en el centro hay una mesa de trabajo, que hoy no está en esta foto, pero otros días sí está. Es que está prestada una exposición. ¿Vale? Pero aquí habría una mesa de trabajo y ellos trabajaban ahí. Por eso no hay que hacer botica y rebotica. Pero mirad lo que hay. Hay un armario, que es una pasada, que son cajas donde se guarda todo, ¿vale? Es una copia del original, ¿vale? O sea, es una copia del original de Tavera, del siglo XVI.
pero no es el original es una copia. Mirad, entonces, aquí no se guarda en tarros, sino se guarda en cajas de madera, que decían que también era bueno guardarlo así. Y tiene dos partes, mirad. Espera, voy a recuperar así, es que tengo que recuperar ¿cómo se llama? El cursor, ¿vale? Así, mirad. Aquí vemos las cajitas con todos los nombres en latín. Y dentro, aquí hay unas puertas que se cierran y dentro hay cajas más pequeñas. ¿Vale? O sea, es un armario dentro del armario. A ver, ahí. Bueno, pues ese armario más pequeño es lo que se llama el ojo de boticario. ¿Vale? Que por lo visto ahí es donde se guardaban las sustancias más importantes o más valiosas. Ojo de boticario. Es como una caja fuerte donde se guardan hoy en día las estupefacientes y las cosas de las farmacias así más que hay que cuidar mejor. Vamos. Bueno, pues aquí se guardaba los rubíes, los zafiros, los granates, porque se cree, mirad, aquí está el granate, ¿ves? Porque se cree en el poder de las piedras preciosas. Pero también se guarda, por ejemplo, la piedra bezoar, que está aquí, el opio, ¿vale? La quina, eso. El leño de buyaco, por lo visto, que se utiliza para la sífilis, que se llama palpampa, o sea, bueno, de todo, hay de todo, ¿vale? Y de aquí viene una expresión. Hay gente que dice, ay, me ha salido como pedrada en el ojo del boticario, que quiere decir como, bueno, tiene doble uso. Puede significar que he tenido mala suerte o que he tenido buena suerte. Lo contrario, ¿vale? Pero hay gente que lo usa, por ejemplo, oye, ay, el examen me ha salido como pedrada en el ojo del boticario, que quiere decir que le ha salido muy bien. O en otros pueblos quiere decir que le ha salido muy mal. ¿Vale? Bueno, ¿qué más? Ay, qué bonito, ¿eh? De todos los colores. Bueno, cajas. Hay cajas que se llaman emplasteras, que es para guardar emplastes o cataplasmas. Son plastoletas que se colocaban aquí calentitas. O sea, es como el Vivaporus de la época, pero como muy a lo bestia, o sea, como mucho humo, ¿no? Y bueno, todo lo que vemos en la vitrina abajo son amuletos, dijes, que se creía también que tenían poderes curativos. Los hay africanos, los hay de castellanos, pero vamos, o esto que son cinturones que mezcla de todo. Puede tener, mirad, esto es una pata de tejón y a lo mejor tiene una cruz, o sea que son elementos paganos y católicos y que se pensaba que esto ahuyentaba a los malos espíritus o protegía a los niños de las enfermedades. ¿Vale? Esto es lo que se llaman los dijes, que está asociado a la curación. Morteros, muchos morteros. El mortero es el símbolo del boticario, porque ellos tenían que machacar todo muy bien, ¿vale? Bueno, pues aquí tenemos de muchos tipos, campaniles o bueno, de otras formas. Aquí también los hay como más valiosos, de metales o de piedras. El mortero es curioso porque a veces tienen leyendas escritas dentro que habla en primera persona y dice, soy el mortero del doctor José, que estoy en el hospital en el año no sé qué. ¿Vale? O sea que es curioso eso. Vidrios, mirad qué originales. Vidrios con botellas, con formas, estas en jarras, como si fueran mujeres en jarras, se llamaba, o bueno, todo tipo de cosas para destilar sustancias. Luego aquí vemos la porcelana, mirad qué cosas, ¿eh? Porcelana esto claro, cambia todo, porque resulta que se empieza a hacer los botes de porcelana
Y ya se dejan de hacer los que hacían antes de cerámica. La porcelana no es menos porosa y aguanta mejor. Y además está industrializada. O sea que esto ya viene con las etiquetas pegadas. Ya no tienes que elaborarlo a mano, pintarlo y bueno, sale más barato y bueno, pues cambia, ¿no? Esto se cambia. Esto de aquí, estas jarritas son los pisteros, que se dan a los enfermos cuando están tumbados, pues se le da de beber la sustancia así, en la jarrita. Mirad, seguimos un poquito más, que es muy grande. Mirad, hay un armario aquí que veis que está intentando parecer que es un armario antiguo, ¿no? Es de la segunda mitad del siglo XVII, o sea, de 1800 y pico, ¿no? Está hecho en un pueblo de Teruel, en Blesa se llama, y sabemos que pertenecía a un farmacéutico. Aquí en los cajones serían el ojo del boticario y aquí arriba pues guardaban ungüentos y cosas. Lo curioso del armario son sus puertas. Mirad, os las he separado para verlas más grandes. Las puertas tienen muchas alegorías y es importante porque aparecen en muchos libros. Esta es la alegoría de la medicina, que está coronada por laurel. Lleva el bastón de madera con nudos en el bastón, que representa la dificultad del aprendizaje y el ejercicio de la medicina. Luego lleva la serpiente enroscada, que simboliza la salud porque regenera su piel. Luego hay ébano, maderas, que se encuentran en la naturaleza. Simboliza el conocimiento que hay que tener de las plantas para elaborar medicamentos. Luego están libros, también hay libros de Hipócrates y Galeno, los libros de los grandes sabios, que lo llevan ahí en los pies. Llevan riendas. Estas riendas significa que simbolizan la templanza del paciente para afrontar la enfermedad, porque puede ser un proceso largo, pero el paciente tiene que llevar las riendas. ¿Vale? Entonces, todo esto son iconografías que vienen en libros, ¿eh? No me lo invento, sino que viene explicado las alegorías de la medicina con qué simboliza. El gallo también es la ofrenda que se le hacía a Asclepio, al dios de la medicina en la antigüedad. O sea, todo tiene un porqué. Esta otra alegoría es la alegoría de la cirugía, que lleva una lanceta. Es esto, que es como una navaja suiza, tiene muchos filos cortantes, que se empleaba para hacer las sangrías a nivel del codo, por ejemplo. Bueno, un horror. Herramientas que son de cirujano. Y con la otra mano tiene una antorcha que está iluminando un cuadro de un esqueleto. Ilumina los conocimientos anatómicos. Y debe de tener un perro lamiéndose las heridas, que aquí lo vemos, lo lame con suavidad. Esto es el tiento del cirujano, el buen hacer, que sabe hacer los cortes con suavidad. ¿Vale? Y luego aquí abajo es la venda de la cruz de Malta, que por lo visto es un cuadrado de tela grande que viene en los manuales antiguos de enfermería, ¿vale? Que en ellos se dibujaba una cruz roja, como la cruz de Malta. Y entonces se cortan las esquinas y con eso se forma la forma de cruz y se usa para amputaciones, que da como buena suerte. ¿Vale? Y luego en la parte de abajo tenemos escenas populares de señoras que son señoras curanderas de pueblo, ¿vale? Que están ahí atendiendo a una señora que mira, está sentada con cojines en la espalda. Cuando en este caso es que es por el otro lado, pero aquí está dándole de comer a este señor que tiene como un brazo en cabestrillo, ¿ves? Bueno, pues
porque tiene una muleta aquí al lado apoyada, ¿no? Son enfermos que los están curando. Bueno, pues veis, muy interesante el armario. Y nada, luego ya llegamos, es que hay muchísimo, pero bueno, ya nos queda poco, pero bueno, llegamos a la parte de los moldes. Mirad, todas las estructuras que se utilizan para elaborar comprimidos, supositorios, óvulos, sistemas para elaborar estos sellos, que también se llaman. Bueno, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace un sello? Se pone en la cara A del medicamento y vamos a cerrarlo. Entonces, se puede cerrar en húmedo, cogemos lo plateado que hay, ahí, o sea, esto plateado, ¿vale? Y insertamos aquí la lámina de oblea redonda. La metemos ahí, moldeamos y nos queda adentro una figurita en forma de cóncava. Lo hacemos otra vez y nos sale el otro lado y luego la juntamos. Un poco complicado, pero así se hacían los comprimidos. Mirad, también otras cosas, metes polvo por aquí y vas bajando esto y al final te acaba el comprimido, te saca la píldora. Son pildoreros para hacer píldoras, pildoreros, ¿vale? Y luego estas bolas metálicas, por lo visto, eran pues para poder ir al baño, pero luego las recuperabas porque se heredaban estas cosas, ¿no? Entonces tú ibas al baño y luego tenías que buscar la bola y limpiarla. O sea, bueno, muchas cosas. Qué curioso. Y luego aquí este que es como hormigón así, giras, giras, giras y se va haciendo la forma redonda de la píldora. Mirad, qué curioso la de cosas que hay. Cómo ha ido evolucionando todo esto, ¿no? Estos serían los supositorios tan grandes. Todas las mediciones, bueno, hay de todo. Balanzas de precisión, chiquititas, esto para machacar o bueno, para hacer de todo, ¿no? Más vidrios, más. Y bueno, para que veáis una general de todo lo que hemos ido recorriendo, ya ¿veis? Bajamos abajo, que he hecho una foto con un grupo que había, bueno, es mi grupo. Abajo, ¿veis? Hay una sala gigante de cerámicas de distintas procedencias, las de Talavera, las de Sevilla, ¿no? Las distintos tipos. Os he hecho esta foto de este boticario de viaje, que es muy curioso, ¿veis? Porque tiene en pequeñas cantidades todo lo que necesitan y tiene aquí los nombres y aquí el correspondiente, ¿vale? Y bueno, pues muy curioso porque te permitía viajar de todo un poco. Abajo hay otra botica, pero en este caso no está recreada porque solo están los muebles, o sea, no se ha recreado todo el espacio, ¿vale? Pero mirad qué bonito, bueno, es del siglo XVIII y aquí se utilizan cajas de madera, cajas pintadas, todas con dibujos, muy, muy elaborado, con sus cerámicas también de colores. Hay una recreación de una botica árabe, ¿vale? Que no, esto está inventado, o sea, está recreado siguiendo tratados antiguos de descripción de boticas que podía haber en Toledo o en el Madrid árabe, ¿no? Bueno, pero esto es más medieval, o sea, no creo que sea de Madrid. Pero mirad, muy bonito también, ¿no? Con estos arquitos. Aquí hay una frase en árabe que dice que habla de Alá como todo lo cura. Y ya, esta es la última sala en la que se reproduce una botica original, que era la botica que estaba en la Plaza de Santo Domingo, en Madrid. ¿Vale? Resulta que en Santo Domingo había un monasterio y la botica. Y con la desamortización se tira esta plaza, se tira todo. Bueno, pues antes de tirar se consiguió rescatar
esta botica que ha ido pasando de unos dueños a otros hasta que al final fue donada al museo. Y está muy, muy bien hecha, ¿veis? No se sabe si a lo mejor el boticario era judío, porque tiene esta cruz que podría ser, porque ya había libertad de culto, ¿vale? En Madrid en esa época, pero no se sabe, no hay documentación. Pero fijaros, se ha conservado hasta la máquina de cobrar, todo, todo, todo. El mostrador, todo. Y bueno, esta figurita que hay aquí la han traído porque es una figurita que se trajo de Cuba, que eran como publicidad del chocolate. Y es que al principio, cuando se comercializa el chocolate, hablaban que también tenía como unos ciertos poderes curativos, o sea, como que te curaban cosas, ¿no? Por eso en algunas farmacias vendían chocolate y bueno, por eso se ha puesto aquí esta publicidad del chocolate. Bueno, pues hemos llegado al final y espero que os haya gustado todo este recorrido. Os invito a ir un día y bueno, para que veáis lo que esconde la Facultad de Farmacia de Madrid.